Nosotros somos el equipo 5 y hablaremos sobre la migración. ¿Qué es la migración? Bueno, hay dos términos específicos para comprender este fenómeno. Número 1 es la inmigración, que ocurre cuando personas entran de un país o asentamiento. El número 2 es la emigración, que es producido si las personas salen del lugar. Quienes inmigran son inmigrantes y los que emigran, claro, son inmigrantes. La migración es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra, a un país, también puede ser, con el consiguiente cambio de residencia. Según el lugar del destino de la migración, puede ser interna. Esta es cuando se realiza dentro del mismo país, por ejemplo, cuando te cambias del campo a la ciudad. Y externa, cuando se da de un país a otro. Como en el caso de, no sé, los mexicanos nos vamos mucho a Estados Unidos, ya sería una migración externa. La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o un territorio en el cual no ha nacido. Supone la entrada de población y la inmigración está representada por la población que abandona una región o un país, se residencia en otra, representa salida de población. También los migrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes de país o región que los acoge y emigrantes por los naturales del país que abandonan. Todo migrante es inmigrante y emigrante a la vez. Sobre los derechos de los migrantes. El primer artículo de la Constitución Federal reconoce de manera amplia y sin excepción el derecho de gozar de los derechos que imparte el Estado mexicano. Esto quiere decir que aunque sean de otra nacionalidad, tienen los mismos derechos de los mexicanos y se les deben de respetar. Algunos de los derechos de estas personas son el derecho a una nacionalidad, el derecho de libre tránsito, el derecho a no ser discriminados, derecho al asilo y al refugio, derecho a no ser criminalizado, derecho a la dignidad humana, entre otros. Esta vez haremos énfasis en el derecho a una nacionalidad y en el derecho al libre tránsito. El derecho a una nacionalidad nos dice que cualquier persona nacida en México, sin importar la nacionalidad de sus progenitores, tiene derecho a ser reconocida como mexicano y gozará de sus derechos en su totalidad. Por otro lado, el derecho al libre tránsito nos dice que cualquier persona, independientemente de su origen étnico o nacionalidad, tiene derecho a circular libremente por el territorio mexicano. Principales causas de la migración. Una es la guerra. Afirma que las guerras son el motor de la humanidad, a lo que las guerras sí son una de las causas principales de las migraciones. Cuando existe un conflicto armado en la población, queda en medio por la que se ve obligado a dejar el territorio. La segunda causa son los conflictos políticos. Aunque no exista guerra en una zona determinada, es posible que en este país sometido al régimen dictatorial y personal sistemático a sus opositores de un determinado grupo social. La tercera causa es la pobreza económica. Cuando es determinada en un país o región sufre crisis económica aguda, para elevar la inflación, permite que la población pueda mantener un poder adquisitivo y se generan así las migraciones. La cuarta causa es la falta de oportunidad. Si en el país de origen o estudio no encuentran un trabajo acorde a sus necesidades latentes que corresponda con la actividad, así es bastante común que las busquen oportunidades en otro país. Y la quinta son las razones académicas y familiares. No todas las causas políticas o económicas, algunas son personales o familiares, algunas veces por las mejores faltas de estudio o de trabajo. En este mundo de la globalización se han formado partidos en todos los ámbitos, pero al igual manera la migración siempre será, en caso de desunión, unión. Las ventajas es mejorar la calidad de vida. La mayoría de los inmigrantes buscan un aumento en las condiciones de vida. La segunda ventaja son las nuevas experiencias personales y profesionales. El nuevo escenario de vida exhorta a los inmigrantes a sacar lo mejor de ellos en el ámbito personal y laboral. La tercera ventaja es
un contacto con nuevas culturas y expansión del conocimiento. Hacer vida en otro país abre las puertas del conocimiento a través de la historia de cada nación. El problema no es la migración, el problema es la discriminación a las personas migrantes. Voy a hablar de las desventajas de la migración. Las desventajas, primero les voy a nombrar de las que les voy a hablar, es xenofobia y barreras culturales, barreras idiomáticas, escasez de trabajo. Bueno, les voy a hablar primero de la xenofobia y barreras culturales. No todos los países son hospitalarios con la inmigración. En muchas ocasiones pueden ser víctimas de discriminación social o de comercios o xenófobos por sus países o regiones. Eso quiere decir que no, cuando una persona migra no siempre se le va a dar hospitalidad o nunca le vas a dar un lugar donde vivir o algo. Bueno, la otra es barreras idiomáticas. Cuando se opta por migrar a un país con idioma distinto a su lengua, es recomendable saber frases básicas para realizar las compras, etc. Eso quiere decir que cuando migras a un lugar diferente, hay en veces que no sabes el idioma al lugar al que vas a migrar y pues tienes que saber un poco para salir de ese lugar. Escasez de trabajo. El desempleo puede representar desventajas significativas para el inmigrante, sobre todo si se decide vivir en otro país sin validez las credenciales académicas. Bueno, eso quiere decir que puede ser difícil que le den un trabajo en algún otro lugar o no sé, algo.